Senadores ha aprobado justamente en las últimas horas este proyecto de ley de las garantías constitucionales. A propósito de este tema hay diferentes repercusiones, críticas también por algunos asambleístas quienes están en la tarea de impedir que esta norma sea justamente aprobada y posteriormente promulgada. ¿Qué pasaría en el caso? Porque la presidenta transitoria Yanine Áñez ha señalado de que ella no va a promulgar dicha norma, tiene sus observaciones. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa, ha dicho de que si no aprueba la presidenta Áñez, lo hará ella. A propósito de este tema, estamos ya con la diputada Shirley Franco en contacto desde Cochabamba. Les saludamos. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Gracias por acceder a este contacto. Un tema muy álgido, el que se va a tocar sin duda y que va a marcar agenda esta jornada, nos imaginamos. ¿Qué proponen ustedes? ¿Van a hacer todo por frenar la aprobación de esta norma en diputados? Ahora ya ha sido remitida justamente. Muy buenos días, Vania, agradecerte el contacto y saludar a todos los bolivianos y bolivianas que nos están acompañando. Efectivamente, nosotros vamos a agotar todas las instancias internas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para frenar y bloquear el avance de este proyecto de ley, que es otra figura del proyecto de ley de garantías. Hoy se llama proyecto de ley de cumplimiento de derechos humanos. Primero, porque este es un proyecto de ley que está usurpando funciones, en este caso ya del órgano ejecutivo, y segundo, porque es un proyecto de ley totalmente innecesario. Es importante recordar que ya la presidenta Áñez ha aprobado un decreto supremo en el cual se está estableciendo la reparación de daños y una serie de indemnización a las familias de las personas fallecidas, de las personas heridas, y también agilidad en los procesos de todas las personas detenidas a consecuencia de los conflictos que se han empezado a suscitar después del 21 de octubre. Por tanto, este es un proyecto de ley que consideramos totalmente innecesario, pero además que viola el principio de universalidad que debe de tener toda norma, que en este caso básicamente se le está creando única y exclusivamente para poder beneficiar y privilegiar a ciertos sectores afines al movimiento al socialismo, que sin duda deben tener algún miedo porque consideran que el gobierno de transición podría actuar como el movimiento al socialismo ha venido actuando a lo largo de 13 años, con revanchismo y persecución. Es importante aclarar que este gobierno de transición, más bien lo que se pretende y procura generar es un escenario de paz y de tranquilidad para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral que se va a celebrar el 3 de mayo. Diputada, la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa, señaló de que esta norma, este proyecto de ley, había sido consensuado también con las otras fuerzas políticas, incluso con el apoyo, y le leo tal cual dijo ella, del Cuerpo Diplomático de las Naciones Unidas, Unión Europea y la Iglesia Católica. ¿Ustedes han podido ser parte de todo este consenso o no? Es importante aclarar que se ha establecido una mesa de diálogo en la cual los mediadores era la Iglesia Católica, estaba la presencia como veedores de la Unión Europea y se encontraba una representación del movimiento al socialismo y obviamente también de bancadas de oposición. En esta mesa de diálogo se ha podido concertar, por ejemplo, la ley de convocatoria a elecciones, mismas que ha sido aprobada por unanimidad. Es importante dejar claramente establecido que bajo ninguna circunstancia la ley de garantías ha sido sometida a un consenso. Por tanto, entendemos que ahora el movimiento al socialismo pretende aplicar este rodillo parlamentario. Básicamente no están entendiendo que lo que nosotros procuramos es devolverle a la Asamblea Legislativa un rol de construcción de normas y no necesariamente que sea el escenario que siempre ha sido a lo largo de estos 13 años, donde se imponían las leyes a capricho del movimiento al socialismo. Por tanto, la ley de garantías y esta ley de cumplimiento de derechos humanos, que tiene algunas modificaciones sustanciales, no cuenta con el consentimiento de las bancadas de oposición, en este caso de Unidad Demócrata ni del Partido Demócrata Cristiano. Muy bien, aclarado esto, entonces la siguiente consulta es, han habido modificaciones a 3 artículos, uno de ellos que tiene que ver con el tema de la impunidad, uno de los temas que ha sido más criticado. Pese a ello, ¿esta norma para ustedes continúa siendo ilegal? Así
es, porque en realidad se han vulnerado aspectos reglamentarios dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es importante aclarar que todo proyecto de ley para ser tratado en el Senado o en diputados tiene que contar con informes preliminares de los ministerios del área, pero también un informe de la comisión respectiva. En este caso, básicamente, el proyecto de ley que el Movimiento al Socialismo ha ingresado el día viernes no contaba ni con informes de los ministerios de Economía, de Justicia, y tampoco contaba con el informe de la Comisión de Constitución. Por tanto, se han vulnerado aspectos reglamentarios. Es por eso que senadores van a impugnar esta norma, y dentro de la Cámara de Diputados, en el hipotético caso de que se pretenda tratar e incluso aprobar, nosotros vamos a hacer los esfuerzos para frenarlo. Sin embargo, es importante aclarar que ya estamos diseñando un recurso de inconstitucionalidad abstracta a ser presentado al Tribunal Constitucional en el hipotético caso de que esta norma termine siendo aprobada. Esta es una normativa innecesaria. ¿Por qué? Porque los derechos y las garantías de todos los bolivianos están consagrados en nuestra Carta Suprema. Por tanto, es totalmente innecesario que en una norma, en una ley, en este caso incluso de menor rango y categoría, se estén contemplando aspectos que en realidad lo que se pretende es garantizarlos. El gobierno de transición y todas las autoridades lo que queremos buscar es que se respete el debido proceso, se garantice la presunción de inocencia y podamos llevar adelante una independencia en todos los órganos del Estado. Lamentablemente, el Movimiento al Socialismo a lo largo de estos 13 años están muy acostumbrados a vulnerar la justicia, y es por eso que creen que a través de una norma pueden hacer una serie de instrucciones al Ministerio Público. Por tanto, eso es totalmente ilegal, porque el órgano legislativo no puede interferir en las funciones del órgano judicial bajo el principio de la independencia de órganos del Estado. Diputada, el MAS ha señalado de que de no aprobarse este proyecto de ley podrían retomarse los conflictos, las movilizaciones, porque esta norma o este proyecto estaba dentro de los acuerdos, ¿no es cierto?, para que se levante justamente este tipo de medidas de presión con la gente del Alto. Ahora, ¿qué pasa si el proyecto de ley es aprobado y no es promulgado por la presidenta Yanine Áñez? ¿Lo puede hacer la senadora Eva Copa o no? En este caso, antes de incluso de que sea promulgado, nosotros vamos a activar estos mecanismos, como te manifestaba, el recurso de inconstitucionalidad abstracta. Es importante informar que la presidenta Áñez básicamente se ratifica en su posición de vetar y de no promulgar esta normativa, porque primero que no era parte de ningún tipo de acuerdo, es decir, esta norma no cuenta con el consentimiento de ninguna de las bancadas de oposición dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto, en el hipotético caso de que la senadora Eva Copa incluso pretenda llevar adelante su promulgación, probablemente se estuviera asumiendo una serie de riesgos que sin duda su persona va a tener que responder ante la justicia, a consecuencia de que es una norma, primero, inconstitucional, y segundo, totalmente innecesaria. Tomando en cuenta, ya para ir cerrando, por favor, tomando en cuenta la composición de la Asamblea Legislativa, los 2 tercios que tiene justamente el Movimiento al Socialismo, esta norma va a ser aprobada, según han manifestado también los integrantes del MAS. Ustedes, como bien han señalado, van a presentar una serie de recursos para detener, paralizar justamente esta normativa, y seguramente estaremos viendo el trabajo que van a desarrollar también ahora en la Cámara de Diputados cuando va a ser tratada la norma. Así es, en realidad es importante aclarar que el inicio de todo este conflicto y la convulsión social que hemos vivido en nuestro país surge a consecuencia de que se ha violado el principio de universalidad de toda norma. Teníamos en nuestro país 2 personas que se creían por encima de las leyes, por encima de la constitución política del Estado. Estamos construyendo una nueva Bolivia donde todos los bolivianos nos queremos someter por igual al imperio de la ley, donde todos los bolivianos se tienen que someter por igual ante la justicia boliviana. Y bueno, con esta ley de garantías, esta ley de cumplimiento de derechos humanos, básicamente estuviéramos volviendo al génesis de todo este conflicto social. Crear leyes para privilegiar únicamente a ciertos sectores que en este caso son afines al movimiento, al socialismo. Tenemos que dejar claramente establecido que nosotros no actuaremos ni actuamos como el movimiento al socialismo, con revanchismo, con persecución, con hostigamiento, con intimidación.
oposición. En realidad acá todos los bolivianos, incluyendo aquellos que tienen una línea afín al movimiento, al socialismo, tienen que entender que deben de empezar a respetar las leyes, que deben de empezar a someterse a la justicia boliviana y que bueno, acá no existe ningún ciudadano que pueda considerarse intocable por la justicia. Por tanto, esta normativa lo que pretende es básicamente vulnerar el principio de universalidad y eso es algo que nunca más se lo va a permitir porque en Bolivia no queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Diputada, con esta pregunta cierro, por favor. En las últimas horas se han escuchado las declaraciones del expresidente Evo Morales desde la Argentina, quien se ha referido a conformar milicias, esto conformadas justamente por los ciudadanos. Esto ha generado duras críticas. ¿Hay alguna posibilidad o están pensando en iniciar una demanda incluso contra el expresidente, ustedes como diputados? En realidad ya el presidente Evo Morales tiene una orden de aprehensión a consecuencia de una serie de manifestaciones de carácter violento y sedicioso que ha venido realizando después de la sucesión presidencial que ha caído a la responsabilidad de la presidenta Áñez. Vemos que prácticamente el camino de la tranquilidad, de la paz, de poder garantizar un proceso electoral el 3 de mayo no es una salida para el señor Evo Morales. Lamentablemente esta persona no está buscando una salida democrática para que finalmente repongamos el derecho político de los bolivianos de que elijan el próximo gobierno de este país. Por tanto, Evo Morales continúa incurriendo en una serie de delitos, continúa incurriendo y violando tratados internacionales al prácticamente no acatar las condiciones que se le establece en su calidad de refugiado político, pero yo creo que todo este tipo de afirmaciones en realidad lo alejan de lo que todos los bolivianos estamos buscando. Los bolivianos ya no queremos confrontación, ya no queremos personas que nos dividan y entendemos que estas manifestaciones y declaraciones hostiles que realiza el señor Evo Morales sin duda responden al hecho de que el señor Evo Morales no solo ya no es candidato, sino que ha dejado de ser un actor político dentro del territorio boliviano que incluso incida en el proceso electoral, porque vemos que dentro del movimiento al socialismo no solo existen fisuras, sino que existen serias fracturas, porque cada vez esta ala radical con la que no se puede entablar conversación, cada vez es más reducida y cada vez son menos las personas que lo escuchan a Evo Morales desde Argentina. Seguramente los diputados, también otros asambleístas se van a pronunciar al respecto de estas declaraciones esta jornada y estaremos pendientes. Gracias, diputada, por este contacto, que le vaya muy bien, buenos días.